Bienvenidos a los espectadores de este seminario sobre la enfermedad coronaria. Los integrantes de nuestro equipo son Anaís Bustamante, Francisca Contreras, Sebastián Díaz, Javiera Páez, Diego Van Ben Bosch y Martina Cortés. Esperamos que sea de su agrado. La enfermedad coronaria es una condición fisiopatológica que va a estar caracterizada por una disminución del flujo sanguíneo al músculo cardíaco, lo que va a provocar una isquemia, que es la reducción del flujo, en este caso, debido a una disminución en el suministro de oxígeno. La causa más común es el estrechamiento aterosclerótico, que es la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias que se van a alojar en las paredes de las arterias. Puede ser en el sector de los pulmones, por el abdomen o en las piernas. Se sospecha basándose en los síntomas que va a presentar el paciente en pruebas como la ecografía del corazón, que nos va a servir para poder evaluar la funcionalidad de este, basado en las arterias coronarias. Sin embargo, la isquemia miocárdica también puede ocurrir en pacientes con enfermedades de las válvulas cardíacas, que es cuando una o más de las válvulas cardíacas no funcionan del todo bien. Un ejemplo es la endocarditis, que es una afección del corazón y se basa en la disección aórtica, que significa que la capa interna de la aorta va a estar separada de la capa media. La miocardiopatía hipertrófica es el engrosamiento anormal del músculo del corazón. No tiene cura como tal, pero el tratamiento puede ayudar. También requiere análisis de laboratorio y estudios de imagenología. Otro punto importante es la hipertensión severa y, por última parte, una tendencia anormal hacia el espasmo coronario. ¿Qué quiere decir esto? Que es una opresión temporal de los músculos de la pared de la arteria que va a enviar sangre al corazón y puede reducir o puede bloquear el flujo sanguíneo a una parte del corazón como consecuencia. El nivel de actividad física y la aptitud cardiorrespiratoria están correlacionados con los resultados cardiovasculares, tanto en personas sanas como en pacientes que presentan enfermedad coronaria. Esto basado en el artículo creado por Myers el 2022. La aterosclerosis que nombramos anteriormente se refiere a la formación de una placa dentro de las arterias coronarias, las cuales están formadas por colesterol, sustancias grasas, calcio y fibrina. Esta es una proteína que desempeña un papel clave en la coagulación de la sangre. Hay dos tipos de placas. Tenemos la placa dura, que suele crecer progresivamente hasta que llega un momento en el que provoca una interrupción entre la sangre que llega al corazón, provocando angina de pecho y o infarto agudo al miocardio. En segundo lugar está la placa blanda. Esta evoluciona de forma diferente y su mediación está condicionada por un proceso inflamatorio que activa el proceso de coagulación y puede llegar a obstruir completamente la luz de la arteria, de forma súbita, provocando un infarto agudo al miocardio. La arteriosclerosis es una enfermedad potencialmente mortal que puede comenzar a desarrollarse durante la niñez. Esta enfermedad es un proceso en el que los depósitos de material graso, llamado placa, se acumulan en las paredes de las arterias, reduciendo o bloqueando por completo el flujo sanguíneo. Si bien las causas exactas de la arteriosclerosis no están claras, muchos científicos afirman que esta empieza con el daño a la pared interna de una arteria llamada endotelio. Las sustancias transportadas a través de la sangre, como el colesterol, las grasas y los productos de desecho celular, se acumulan en el área dañada de la pared arterial. Las reacciones químicas que se presentan dentro de la acumulación de material hacen que las moléculas de colesterol se oxiden. Esto da lugar a una respuesta inflamatoria en la que las células endoteliales del sitio dañado liberan sustancias químicas que indican una llamada de auxilio. Como respuesta, los monocitos del torrente sanguíneo se dirigen hacia el sitio dañado. El estímulo del colesterol oxidado convierte a los monocitos en macrófagos. Los macrófagos comen y digieren las moléculas de colesterol.
Como resultado de este proceso, los macrófagos se convierten en células espumosas, las cuales se acumulan para formar la placa. En la medida en que la placa aumenta de tamaño, la pared arterial se hace más densa y se endurece. Al mismo tiempo, las células musculares lisas dentro de la pared arterial empiezan a multiplicarse. La mayoría de células musculares lisas se mueven hacia la superficie de la placa. Estas células contribuyen a la formación de una tapa fibrosa firme que cubre la placa. Finalmente, el pasillo a través de la arteria se estrecha lo suficiente como para reducir el flujo sanguíneo y la cantidad de oxígeno recibida por los órganos que abastece. Con el tiempo, la tapa puede erosionar y abrirse, liberando placa en el torrente sanguíneo. La placa puede fluir y contribuir a la formación de un coágulo de sangre que puede detener el flujo sanguíneo. Como resultado, un suministro limitado de sangre está disponible en las áreas alrededor de la arteria parcialmente bloqueada, degradando y potencialmente matando al tejido vecino. Es importante destacar que existen algunos factores que aumentan la probabilidad de tener enfermedad coronaria y otras enfermedades cardíacas, como por ejemplo los niveles elevados de colesterol, la hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, el estrés excesivo, consumo de tabaco y factores hereditarios también. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad, debemos saber que es de progresión lenta. En muchos casos las personas no presentan síntomas hasta que aumenta el grado de obstrucción, por lo que el flujo de sangre más reducido hacia el corazón puede llegar a causar la angina de pecho, o en otros casos la deficiencia de oxígeno hacia el corazón no ocasiona ningún tipo de dolor, lo que se denomina isquemia silente. Y en los casos en que hay una obstrucción total de la arteria coronaria, la enfermedad se presenta con infarto agudo al miocardio. Una revisión Cochrane del año 2011 se centró en determinar la efectividad de la rehabilitación cardíaca basada en ejercicio, ya sea entrenamiento físico solo o en combinación con intervenciones psicosociales o educativas, sobre la mortalidad, morbilidad y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con enfermedad coronaria. El estudio incluyó a hombres y mujeres de todas las edades que habían tenido un infarto de miocardio, bypass coronario o angioplastía coronaria percutánea, o que tenían angina de pecho o enfermedad coronaria, definida por angiografía. La revisión sistemática Cochrane incluyó 47 estudios que asignaron aleatoriamente a 10.794 personas a rehabilitación cardíaca basada en ejercicio o a atención habitual. El estudio midió a mediano y largo plazo, es decir, con un seguimiento de 12 o más meses, y demostró que la rehabilitación cardíaca con base en el ejercicio redujo la mortalidad, las afecciones cardiovasculares y hospitalizaciones a corto y mediano plazo, en casos de menos de 12 meses de seguimiento. Este tipo de rehabilitación no redujo directamente el riesgo total del infarto al miocardio, ni las cirugías de revascularización o angioplastías coronarias necesarias en pacientes graves. Pero como resultado de 7 de 10 ensayos realizados, se reportó que la calidad de vida relacionada con la salud es significativamente mayor en función de la rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio, comparándola con las atenciones habituales, como lo son la utilización de fármacos y recurrentes citas al doctor. En conclusión, este tipo de rehabilitación es efectiva para reducir no solo la mortalidad, sino que la posibilidad de contraer alguna otra patología ligada al corazón, mejorando así el pronóstico y calidad de vida del individuo.
Existen estudios con respecto a la actividad física y su mejora en marcadores de cardiopatía, como lo son el de Copenhague del corazón, meta-análisis de rehabilitación cardíaca, estudio de rehabilitación cardíaca en pacientes post-infarto, estudio RAMIT, estudio EuroAction. Estos arrojaron como resultado que los participantes mostraban una reducción de factores de eventos cardiovasculares, hospitalizaciones y trastornos como ansiedad y depresión, mejorando así la calidad de vida, la capacidad física y la capacidad aeróbica. Todas estas características hablan también de una menor carga sintomática, refiriendo resultados positivos multidimensionalmente. Por otro lado, el estudio RACE-3 resultó en la demostración de una reducción de episodios de fibrilación auricular, que es la rigidez de las aurículas del corazón, mejorando la capacidad funcional del corazón y frecuencia de arritmias. Dentro de la cardiología existe un aforismo que dice: el tiempo es músculo, con lo cual, cuando antes actuemos en mejorar, menos miocardios son los afectados. El mecanismo que hay detrás de la mejora pronóstica con el entrenamiento físico en la enfermedad coronaria es multifactorial e incluye factores como un aumento de la fibrinólisis producido por el entrenamiento, que este viene siendo un proceso en el que nuestro cuerpo descompone coágulos sanguíneos, por lo que así se disminuye la posibilidad de que haya un infarto al miocardio, una disminución de la agregación plaquetaria, que es un proceso en el que las plaquetas, que son células pequeñas que tenemos en nuestra sangre, se adhieren unas a otras y cuando esto ocurre en exceso puede contribuir a la formación de coágulos. Una mejor regulación de la presión arterial, un perfil lipídico optimizado, que estos son los niveles de lípidos, o sea de grasas que tenemos en la sangre. También una mejor vasodilatación coronaria mediada por el endotelio, que es la capacidad que tienen las arterias coronarias para dilatarse, para ensancharse en respuesta a estímulos por la acción del endotelio, que es la capa interna que tienen las arterias. Un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y del tono autónomo, que esto está referido a la mejora en la capacidad del sistema nervioso autónomo para regular la frecuencia cardíaca, adaptándose a diferentes situaciones, como por ejemplo el ejercicio. Un efecto beneficioso en factores psicosociales, en la aptitud cardiorrespiratoria, que viene siendo la eficiencia con la que el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio trabajan en conjunto para suministrar oxígeno a los músculos durante la actividad física. También reduce la demanda de oxígeno del miocardio a un determinado nivel de ejercicio, o sea que requiera menos oxígeno para funcionar durante el entrenamiento. Y por último, mejora el perfil de riesgo cardiovascular, que incluye la presión arterial, la relación del colesterol HDL y LDL, el peso, el control glucémico y también el bienestar psicológico. El ejercicio físico se recomienda para todas las personas con enfermedad coronaria estable, ya que esto ofrece muchos beneficios para el corazón y para el sistema cardiovascular en general. Sin embargo, es muy importante saber que en caso de enfermedad coronaria aguda, el momento para realizar el entrenamiento debe estar claramente definido por un equipo médico. Por ejemplo, después de sufrir un infarto agudo del miocardio que haya sido tratado mediante revascularización, el entrenamiento físico puede iniciarse aproximadamente una semana después del evento, siempre y cuando no haya complicaciones. Por otro lado, en el caso de una cirugía de bypass coronario, se sugiere esperar de 4 a 6 semanas antes de realizar el entrenamiento físico para que la persona pueda tener una recuperación adecuada y reducir el riesgo de complicaciones. Una vez que el paciente esté listo para comenzar el ejercicio, lo primero que se debe realizar es una evaluación exhaustiva de la capacidad del ejercicio. Este proceso incluye pruebas funcionales o de esfuerzo, las cuales determinan el estado cardiovascular actual del paciente y permiten a los profesionales diseñar un plan de entrenamiento seguro y eficaz. Luego de la evaluación, se elabora un programa de entrenamiento individualizado que suele incluir de 2 a 5 sesiones por semana, con una duración de 30 a 60 minutos por sesión. La intensidad del ejercicio se recomienda en un rango del 50 al 80% de la capacidad máxima del ejercicio,
esto significa que el paciente trabajará a un nivel que es muy desafiante, pero tampoco llega a un esfuerzo máximo. Por ejemplo, realizar una caminata rápida o andar en bicicleta a una velocidad que eleve el ritmo cardíaco, pero que aún así permita que el paciente pueda hablar. El plan del ejercicio sugerido para los pacientes coronarios suele durar al menos 12 semanas y se basa principalmente en actividades aeróbicas, como lo son caminar, nadar o usar una bicicleta estática. Estas actividades ayudan a mejorar la eficiencia cardíaca, reduciendo la carga sobre el corazón durante las actividades cotidianas. Además, para optimizar estos beneficios, se recomienda incluir un entrenamiento de intervalos, lo cual consiste en alternar periodos cortos de ejercicio de alta intensidad con periodos de baja intensidad. Esto puede ser útil para mejorar la tolerancia al esfuerzo en personas mayores y en personas que tengan debilidad muscular. Por ejemplo, un adulto mayor puede alternar entre caminar rápidamente durante 1 minuto y caminar lentamente durante 2 minutos, repitiendo este ciclo varias veces durante la sesión. Además del entrenamiento aeróbico y de resistencia, se sugiere realizar un entrenamiento diario de baja intensidad, como lo son caminar 30 minutos al día. Esta actividad moderada y constante es muy beneficiosa para mantener un estilo de vida activo y así evitar el sedentarismo, el cual es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas. Un ejemplo de esto podría ser dar un paseo por el parque o hacer alguna caminata ligera en casa. Lo importante de esto es que esta actividad física adicional sea supervisada por un equipo de rehabilitación, el cual pueda ajustar la intensidad según la evolución del paciente. A medida que la condición del paciente mejore, se puede aumentar gradualmente la intensidad de este ejercicio de baja demanda. Finalmente, es muy importante que este proceso de rehabilitación y de entrenamiento físico sea supervisado. Esto asegura que cualquier señal de alarma, como la dificultad respiratoria, la angina de pecho o la fatiga extrema, sea detectada a tiempo y pueda ser manejada adecuadamente. Las contraindicaciones para realizar actividad física en personas con problemas cardíacos puede variar significativamente según la condición específica de cada individuo. Esto se debe a que cada enfermedad cardíaca tiene sus propias características y riesgos asociados. Sin embargo, hay algunas consideraciones generales que son importantes tener en cuenta para garantizar la seguridad y el bienestar de estas personas. En primer lugar, uno de los aspectos críticos es la presencia de un infarto agudo al miocardio o angina inestable. Estas condiciones indican que el corazón está sufriendo una falta de oxígeno adecuada, lo que puede provocar complicaciones graves si se realiza actividad física. La angina inestable, en particular, se caracteriza por un dolor en el pecho que puede ocurrir incluso en reposo y puede ser un signo de que el corazón no está recibiendo suficiente flujo sanguíneo. Otro aspecto a considerar es la sensación de disnea en reposo, que se refiere a la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire cuando la persona está en reposo. Este síntoma puede ser un indicativo de que el corazón no está funcionando de manera óptima y que el ejercicio podría exacerbar esta condición. Además, diagnósticos como pericarditis, miocarditis y endocarditis son condiciones inflamatorias del corazón que requieren atención especial. La pericarditis es la inflamación del pericardio, la membrana que rodea el corazón. La miocarditis implica inflamación del músculo cardíaco y la endocarditis se refiere a la inflamación de las capas internas del corazón. Todas estas condiciones pueden comprometer la función cardíaca y por lo tanto pueden hacer que la actividad física sea peligrosa. La estenosis aórtica sintomática es otra condición que debe ser considerada. Esta afección implica un estresamiento de la válvula aórtica, lo que resulta en una disminución del flujo sanguíneo hacia el resto del cuerpo. Las personas con esta condición pueden experimentar síntomas como fatiga extrema y dificultad para respirar, especialmente durante el ejercicio. La hipertensión arterial grave también es un factor de riesgo importante. Se considera que hay una presión sistólica superior a 180 y una presión diastólica superior a 105. Representan un riesgo significativo. La actividad puede aumentar aún más la presión arterial, lo que podría llevar a complicaciones serias. Además, la presencia de fiebre es un síntoma que no debe ser ignorado. La fiebre es una respuesta del cuerpo a infecciones o enfermedades, y el ejercicio durante este tiempo puede aumentar la carga sobre el sistema inmunológico y el cuerpo en general, lo que podría ser perjudicial. Por último, es esencial considerar diagnósticos de enfermedades no cardíacas graves como son enfermedades hepáticas, enfermedades inmunológicas o autoinmunes. Estas condiciones pueden complicar aún más la situación y hacer que la actividad física sea arriesgada. En resumen, es fundamental que cualquier persona con problemas cardíacos consulte a un médico antes de comenzar a modificar un programa de ejercicio. Un profesional de la salud podrá proporcionar una evaluación adecuada y recomendaciones personalizadas, asegurando así que la actividad física se realice de manera segura y efectiva. La salud y el bienestar deben ser siempre la prioridad.
Acuérdense que hay dos tipos de enfermedades cardíacas, las congénitas, que fueron con las que nacimos, y las adquiridas. Entonces, no sabemos si tenemos carga genética para tener una enfermedad cardiovascular y ya tenemos aterosclerosis coronaria y no nos hemos dado cuenta. Antes de empezar a hacer ejercicio, pues un médico internista tiene que hacer una evaluación de todo, de cómo está el estado, no nada más del corazón, sino todo lo demás, para ver si le permite hacer ejercicio. La importancia de tener conocimiento sobre ciertas enfermedades, tales como la enfermedad coronaria, puede ser de vital importancia, ya que podemos prevenir y podemos rehabilitar de manera correcta una enfermedad. De la mano de la rehabilitación mediante ejercicio basado en la evidencia, saber sus contraindicaciones y la importancia de manejar ciertos términos que nos ayudarán a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias por su atención.